Mi señora, cuando escuchamos hablar estas palabras, derrame cerebral, uno dice, a la puchica, soy propenso a que me pase, esto puede ser hereditario. Bueno, todo esto podemos ver con el doctor y el neurocirujano, el Gerardo Javier Lang. Bienvenido. Hola, mucho gusto, muchas Ahora, gracias. la hemorragia cerebral es una hemorragia dentro del cerebro. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, primero, buenos días, muchas Buenos gracias. días. Sí, lo que llaman derrame o hemorragia cerebral, lo que pasa es se rompe una ruptura de un vaso sanguíneo, puede ser una arteria, una vena, inclusive un vaso capilar, que está dentro del tejido cerebral, y eso hace que esa sangre salga a muy alta velocidad, muy alta presión, lesionando de manera importante pues todo el cerebro y las estructuras adyacentes. Eso es importante. Eso es porque yo tengo los vasos sanguíneos como muy débiles. Digamos, los vasos sanguíneos tienen una resistencia natural a esta presión que nosotros tenemos del flujo sanguíneo, y por diferentes causas, ya sea por a veces fumado, diabetes, eso, las paredes se pueden ir adelgazando o el flujo ser muy fuerte y perder esa fortaleza, estar muy débiles y romperse y generando un derrame. Doctor, el primer síntoma es, me duele la cabeza, es un dolor persistente, intenso. Cuando digamos, se rompe, primero lo que pasa es que aumenta la presión porque tenemos sangre que debió haber pasado y no se debió haber quedado ahí, entonces este nuevo volumen sanguíneo genera mucho dolor al comprimir las estructuras cerebrales. Sin embargo, también, no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno era niño se mordía, se rompía y chupaba la sangre, o chupaba el sabor, sabe como metálica. Es porque la sangre es muy irritante. Si está dentro del vaso sanguíneo no hay problema, pero al salir de los vasos irrita todas las estructuras, todos los tejidos que estén cerca. Por eso es que genera lo que los pacientes dicen, el peor dolor de cabeza que he tenido en toda mi vida. Eso es importante, doctor. Ahora, ¿esto va asociado con la presión alta? Bueno, como hemos dicho, los vasos tienen la resistencia natural. Sin embargo, si yo empiezo a subir con un paciente que es hipertenso, esta presión puede llegar a vencer su resistencia natural, y de hecho una de las causas más frecuentes de hemorragia intracerebral es la presión arterial elevada. Una persona con su presión controlada aún así puede enfrentar esto, doctor. Lamentablemente sí, porque ya esa persona tiene esa enfermedad. Sin embargo, si se toma el tratamiento de manera adecuada, sigue las pautas, se cuida, esto reduce muchísimo las probabilidades de tenerlo. Inclusive puede llegar a estar casi como una persona que no padezca de esto. Un ejemplo de una presión alta que se presenta ¿cuánta presión? O sea, una presión que usted dice, no, aquí hay derrame. Que realmente como que una cifra exacta es difícil a veces decirlo, porque también va muy ligado a qué tanto tiempo ha tenido la presión elevada este paciente y qué tan débil, como hemos visto, están estos vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando uno está hablando de presiones por arriba de los 200, o el paciente llega con muchos síntomas y ya con solo 180 o para arriba, ya uno sí debería sospechar bastante que el paciente podría estar teniendo un Doctor, derrame. ¿cuáles son los síntomas que uno puede llegar a usted y usted con buen ojo dice, ah no, esto es una hemorragia de fijo? Okay. Eso es importante porque el cerebro tiene la particularidad de que él está muy bien organizado. Es como una sociedad que están trabajando todos y cada quien tiene un papel y un rol. Entonces, si nosotros vemos las partes del cerebro aquí, digamos, el lóbulo frontal se encarga un poco del movimiento. Entonces, yo sé que si el paciente tuvo un derrame, va a tener problemas para mover un lado del cuerpo o del otro. Si es más atrás, va a tener problemas para la sensación o la sensibilidad. O si es en la parte más, digamos, más de atrás del cerebro, más posterior, problemas de visión. Entonces, ahí donde el médico, si asocia al paciente tiene algún factor de riesgo, tiene datos de presión elevada, fue algo súbito, algo muy espontáneo, no es un dolor de cabeza que viene meses ahí creciendo, y uno al examinarlo tiene algún problema neurológico, lo hace sospechar que lo más probable es que está teniendo un derrame. Doctor, ¿qué otras causas pueden desatar un derrame cerebral? Hay cosas que llaman como los aneurismas cerebrales, que es como cuando uno ve un globo que uno lo infla mucho, entonces la pared se debilita. Eso puede ser. Otras que se llaman malformaciones arteriovenosas cerebrales, que digamos, viene una arteria, hay capilares y una vena. La vena tiene baja presión y la arteria tiene alta presión. Estos pacientes, de manera desde que nacen, no existen los capilares en ciertas áreas del cerebro, entonces la sangre arterial entra de una vez al sistema venoso, que es un sistema de baja presión, y esto puede romper la vena y generar un sangrado. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una hemorragia cerebral y un accidente cerebrovascular isquémico? Bueno, el accidente cerebrovascular nosotros lo conocemos como isquémico y el hemorrágico, que hemos estado hablando. La diferencia es que el hemorrágico, el vaso se rompe y la sangre se libera hacia el tejido cerebral o el espacio que rodea el cerebro. El isquémico más bien es que por un coágulo de sangre se tapa la arteria y esa sangre ya no puede seguir fluyendo. Esto que hace que la sangre, el tejido que debió haber recibido esta sangre con sus nutrientes, el oxígeno y todo eso,
empieza a perder sus funciones y si esto dura mucho tiempo y no se resuelve, puede llegar a infartarse y fallecer o morir esa parte del cerebro. ¿Cuál de estos dos tiene mayor riesgo, doctor? Digamos, para lesionar a un paciente, el isquémico, pero riesgo de vida, el hemorrágico, porque no solo falta esa sangre que debió haber llegado, no solo no llegó, sino que se salió y como cuando uno está jugando con pistolas de agua, el agua a presión duele, daña, entonces daña el cerebro y puede lesionar bastante y comprometer la vida. Ahora, doctor, ¿cómo se trata una hemorragia cerebral? ¿Es cierto que uno le sacan la sangre del cerebro? ¿Cómo se trata eso? Bueno, eso es como la última parte. Inicialmente lo ideal es bajar la presión. O sea, controlar, mantener al paciente lo más tranquilo, relajado, que esté en reposo absoluto. Si la cantidad de sangre es muy grande o el paciente está muy enfermo, está muy mal, en muchas ocasiones sí tenemos que hacer una incisión en la piel, hacer con unos instrumentos especiales una ventana en el cráneo para poder accesar al coágulo y aspirarlo, quitarlo, eso libera la presión nuevamente. En muchas ocasiones podemos reparar lo que está sangrando, volvemos a cerrar y eso pues permite que el paciente tenga un resultado mucho más favorable. Doctor, le agradezco muchísimo su visita. Interesante tema. Muchas gracias.